con Rebeca, con nosotros acá el equipo y con los invitados y con la gente que se registró. Vamos a dar inicio obviamente al webinar. Explicaba a Rebeca que precisamente vamos a hacer una pequeña presentación inicial del contexto de este ciclo de webinar y enseguida para que pasemos directamente a tu presentación. Podemos hacerlo de dos maneras. Uno, dado que tú estás conectada, pues yo puedo dejar de presentar y enseguida tú presentas, o eventualmente puedo presentar con con la PPT que me mandaste. Así que pueden ser ambas opciones. Bueno, perfecto. Buenísimo. Damos entonces inicio a este webinar que lo enmarcamos en el ciclo sobre desarrollo profesional docente y tecnologías digitales, y el objetivo precisamente es poder discutir y conversar con Rebeca y que nos cuente desde una mirada práctica, orientaciones, guías, precisamente de cómo trabajar en temas de retroalimentación formativa, especialmente en entornos de educación a distancia, como son los que están demandando la situación actual a raíz de la pandemia del coronavirus. ¿Qué quiero decir? Quiero señalar inmediatamente algunos puntos claves como marco de esta presentación y de este webinar, que dice que tiene que ver con la pregunta sobre la enseñanza y el aprendizaje precisamente en contextos de crisis. La UNESCO, en un monitoreo que está haciendo diariamente sobre los sistemas educativos, estima que hoy día más de 1.500 millones de estudiantes están siendo afectados por el cierre de sus centros educativos, lo que equivale aproximadamente a más del 85-90% de la matrícula mundial. Y por lo tanto, lo que ha generado esta pandemia del COVID-19 ha tenido precisamente efectos planetarios y consecuencias en todas las esferas de la vida en sociedad, no solo en la educación, en la economía, el trabajo, el empleo, el transporte, la alimentación. Efectivamente ha ido generando precisamente efectos que son y consecuencias que han sido bien impredecibles. La crisis en el caso de la educación ha tenido y tendrá consecuencias que aún no podemos visualizar ni prever. Los países, precisamente, lo que están haciendo en este contexto es implementar soluciones y medidas que muchas veces no sabemos del todo el efecto que tendrán en el aprendizaje de los estudiantes. No sé por qué me aparecen unas líneas, y ahí pediría quizás se genera algún efecto en la presentación, que no soy yo, pero bueno. Y los países, por lo tanto, están implementando soluciones y medidas que no sabemos del todo cuál va a ser la consecuencia en el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, lo que sí es posible anticipar es que esta crisis y la ausencia y la falta de posibilidad de que muchos estudiantes en el mundo y en América Latina no vayan a las escuelas y no puedan asistir, va a generar precisamente, va a tener efectos precisamente a nivel de las brechas de aprendizaje, ¿sí? A nivel de el tipo de, digamos, el proceso pedagógico, por cierto, el proceso de formación de los estudiantes probablemente de los sectores más vulnerables. Por lo tanto, lo que vemos es que en América Latina las escuelas no solo proveen procesos pedagógicos o de enseñanza o procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que además son espacios que resguardan otro tipo de aspectos de la vida de los y las estudiantes, como son el bienestar material. Muchas de las escuelas en las zonas más pobres y las más desaventajadas ofrecen alimentación, almuerzo, desayuno, y así como también ofrecen espacios de socialización e integración social para muchos de estos estudiantes. Y por lo tanto, el problema, ¿sí? O más bien la crisis, no se va a expresar solamente a nivel, digámoslo así, pedagógico, sino también en estos otros tipos de dimensiones. Y ahí precisamente los gobiernos y los ministerios de educación en la región van a reaccionar y están tomando medidas que son de diferente naturaleza. En el contexto del coronavirus, ¿sí? Y de la pandemia, lo que ha ocurrido es que con el cierre de muchos sistemas educativos, a nivel de preescolar, escolar, primaria y secundaria, y también a nivel de educación terciaria,
muchos países están precisamente y han optado por mover sus contenidos curriculares, ¿sí?, a Internet y a plataformas en línea. Sin embargo, una de las cuestiones que nos parece centrales es poder entender que, por ejemplo, la penetración de Internet no es equitativa o es muy desigual entre los países y al interior de los países. Hay países, por ejemplo, como en Centroamérica, estoy pensando en Nicaragua, El Salvador, que tienen niveles de penetración de Internet en los hogares menor al 20%. Y otros países, y ahí estoy hablando de Uruguay, Chile, Argentina, con niveles que están por sobre el 70, cercano al 80% de acceso. Entonces, al mover precisamente al mover los ministerios de educación, muchas escuelas, muchos centros educativos, sus contenidos a plataformas en línea, plataformas que requieren el uso de Internet, van a haber muchos estudiantes que van a ver dificultado precisamente poder continuar con sus procesos de enseñanza. Y por lo tanto, esa ya es una primera línea en la cual debiésemos, ¿sí?, y los países debiesen, los ministerios debiesen considerar respecto de cómo van a esos países en donde la penetración de Internet es más baja, cómo van a resolver la continuidad de su proceso pedagógico. Sabemos que algunos países, estoy pensando en Ecuador, en Argentina, en México, algunos de los casos que conozco, están optando por los medios tradicionales y muchos de ellos están volviendo a usar la televisión precisamente como espacios y plataformas para, acompañar y brindar precisamente el proceso pedagógico y hacer que los estudiantes precisamente mantengan continuidad en su proceso escolar. Entonces, esa primera línea nos enfrenta a una segunda línea, que es precisamente los estudiantes que efectivamente están conectados a Internet, pueden acceder a las plataformas en línea y establecer procesos de educación a distancia, y en ese grupo la pregunta que surge inmediatamente es cuáles son las competencias precisamente de docentes y estudiantes que son requeridas precisamente para poder desenvolverse en estos procesos pedagógicos en línea o a distancia. Educación a distancia, teleeducación, educación virtual, digamos, algunos de los conceptos que precisamente se utilizan para dar cuenta de estas dinámicas. Entonces, como sabemos, lo que ha venido ocurriendo es que debemos considerar, e instituciones como Suma estamos precisamente trabajando en esa línea de cómo poder resguardar las dimensiones de calidad, equidad e inclusión educativa, pensando precisamente en la relación, el proceso pedagógico que se da en estos espacios virtuales, en el uso de plataformas en línea. Por lo tanto, lo que nosotros hemos querido hacer con esta serie de webinars es poder identificar algunos contenidos y algunas temáticas claves, ¿sí?, que sabemos que van a requerir y pueden ser de ayuda precisamente para los docentes, ¿sí?, y para los procesos que están desarrollando, poder identificar, más bien en un sentido muy práctico, ¿sí?, algunas recomendaciones de lo que muestra la experiencia, lo que muestra la evidencia científica, de cuáles serían esas prácticas a poner o a resguardar y a desarrollar y a poner en práctica en contextos como los que estamos viviendo. En suma, hemos tenido una fuerte preocupación, y ha sido nuestro mandato precisamente, trabajar por el derecho a la educación de todas y todos los niños, asegurar una educación de calidad, equitativa e inclusiva, y nuestro foco de trabajo precisamente en la región. Y parte de nuestro mandato precisamente es poder brindar y lograr articular este tipo de espacios donde podamos ir compartiendo esas buenas prácticas, podemos ir compartiendo los aprendizajes que existen en la región, invitar a especialistas en la materia, y por eso que ahora hemos invitado a Rebeca Nijovic, a discutir sobre la práctica de la retroalimentación formativa. Suma, para los que no nos conocen, probablemente muchos que no nos conocen, somos un laboratorio de investigación e innovación, que fue
fuimos creados allá en el año 2016 como un bien público regional por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, con el apoyo de 10 ministerios de educación de la región. Si pudiera decir en términos generales cuál es nuestra misión, es poder conectar el conocimiento, la evidencia científica, de aquello que sabemos que funciona y que mejora los aprendizajes, que mejora la colaboración, que mejora el trabajo en el aula, ¿sí?, con las decisiones que se toman ya sea al nivel de políticas y prácticas educativas. Nuestros principios, ¿sí?, tienen que ver con la colaboración, pensar una mirada a nivel regional, poder identificar cuáles son precisamente las buenas prácticas que se desarrollan a nivel comparado, no solo en la región, no solo en América Latina, sino en el resto del mundo. Y por supuesto, y conectar el trabajo de los diversos actores del sistema educativo. Esta, precisamente, es la expresión de este principio de conectar el trabajo que están haciendo múltiples actores en distintas partes de América Latina. Nuestro modelo de trabajo básicamente cuenta con 5 dimensiones claves, 6 dimensiones claves, que tienen que ver con la investigación en áreas prioritarias. Hoy día, por ejemplo, estamos trabajando como Suma en el Global Education Monitoring Report de la UNESCO, que es el reporte de seguimiento de la meta del objetivo 4 de desarrollo sostenible. Estamos trabajando en procesos de escalamiento y síntesis, escalamiento de buenas prácticas educativas y modelos que funcionan y que han sido exitosos en la mejora de los aprendizajes, a nivel de síntesis de evidencia, poder mejorar el diseño y el testeo de programas pilotos, ¿sí?, a nivel local y a nivel regional, así como también poder trabajar en la difusión, la incidencia, la configuración de redes en América Latina, precisamente para poder compartir estos aprendizajes, estas buenas prácticas y lo que sabemos que funciona en la mejora de los aprendizajes. Particularmente aquellos que ese conjunto o el tipo de prácticas que sabemos que ayuda a reducir la desigualdad en los rendimientos, que ayuda a cerrar la brecha y mejorar y tener un impacto positivo, ¿sí?, en la equidad y la inclusión educativa. En concreto, lo que hemos venido desarrollando y el contexto de este ciclo de webinars es precisamente movilizar evidencia para la toma de decisiones, como ya lo decía en la lámina anterior. Hemos desarrollado un conjunto de actividades, un conjunto de proyectos, como por ejemplo la plataforma de prácticas educativas efectivas, que lo que hace precisamente es sintetizar la evidencia sobre aquellas prácticas que mejoran, o la efectividad de muchas prácticas que se desarrollan precisamente en las escuelas y en el aula en los países de América Latina. Y una de ellas, que es precisamente la que la evidencia ha mostrado que tiene mayor impacto y mayor efecto positivo, tiene que ver precisamente con la retroalimentación formativa. En esta plataforma lo que hemos hecho es trabajar con un socio, con un partner de Inglaterra, para poder identificar el costo de estas intervenciones, el costo de estas prácticas, la seguridad de la evidencia, cuánto, por ejemplo, la literatura y la investigación en la materia muestra que efectivamente es consistente el efecto de la retroalimentación, por ejemplo, o de otras prácticas como la metacognición o la autorregulación, el trabajo a nivel de comprensión lectora, etcétera, etcétera, un conjunto de prácticas que los profesores desarrollan en su proceso pedagógico y didáctico, en la mejora de los aprendizajes, y básicamente también nos dice la plataforma una indicación de cuánto mejoran los aprendizajes de ciertos estudiantes, de los que son sometidos a procesos de retroalimentación versus aquellos que no lo son, o que no cuentan con profesores o dinámicas pedagógicas en donde la retroalimentación, digamos, está ausente. Para ello, lo que hicimos, y ustedes pueden ver, esta información está disponible en la plataforma de Suma, en la página web de Suma, y junto con esto hemos venido desarrollando una serie de guías. Iniciamos con las 2 durante el año, trabajamos durante el año 2018 y 2019, y una precisamente de esas guías tuvo que ver con el trabajo que hicimos con Rebeca sobre orientaciones para la formación docente y el trabajo en el aula, que tenía que ver precisamente con retroalimentación formativa. Junto con eso, dado que sabemos que muchos de estos aprendizajes requieren ser puestos en práctica, ¿sí? Y muchos docentes requieren desarrollar
estas habilidades, profundizarlas, mejorarlas. Algunos precisamente dominan muy bien estas metodologías. Hemos venido precisamente trabajando una línea de proyectos que tiene que ver con el desarrollo profesional docente y cómo ese desarrollo profesional docente se puede vincular y está vinculado con las tecnologías digitales. No solo con cómo los docentes trabajan en el aula, incorporan la tecnología en el aula, sino también cómo los docentes, los y las docentes, pueden precisamente mejorar y avanzar en sus procesos de formación profesional y desarrollo profesional a través de las tecnologías, a través de sistemas online como los famosos MOOCs, sistemas mixtos híbridos que combinan clases presenciales o sesiones presenciales con sesiones en línea, más grupos de trabajo a nivel de escuela, etcétera, etcétera. Entonces hemos venido desarrollando en suma una línea de trabajo precisamente en estas materias. Y por lo tanto, lo que hemos querido hacer ahora, precisamente en el marco del contexto que estamos viviendo, es que poder desarrollar estos webinars que avanzan precisamente en esta dirección. Especialistas que ofrezcan los consejos prácticos, guías, ¿sí? Más bien con un sentido muy, muy concreto, ¿sí? Porque sabemos que la necesidad es ahora y es donde muchos docentes requieren empezar a articular este tipo de metodologías en los contextos de trabajo, formación y educación a distancia. Entonces diría que la práctica de la retroalimentación formativa va a estar, va a ser y será para nosotros, ha sido para nosotros uno de los elementos fundamentales que creemos que hay que movilizar en la región, que hay que movilizar en nuestro sistema educativo, y la idea precisamente es poder pensar estas preguntas sobre educación a distancia como, por ejemplo, cómo ofrecer retroalimentación, cuáles son las claves, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios y oportunidades? ¿Qué pueden hacer los docentes ahora en las circunstancias que corren? Rebeca Nijovic se desempeña, y aquí presento a Rebeca, se desempeña como docente en las universidades de San Andrés, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Rebeca Nijovic, es argentina. Ha desarrollado su trabajo teórico y práctico en temas de formación docente y formación de formadores de docentes desde la perspectiva de las prácticas reflexivas. En el campo de la didáctica, propone enfoques de enseñanza centrados en la comprensión profunda y en el reconocimiento de aulas diversas y en modos alternativos de evaluación. Cuestión que se vincula efectivamente y de manera central en estos modos alternativos de evaluación con la retroalimentación precisamente. Ha ejercido labores de docencia, Rebeca, a nivel de dirección de instituciones educativas, ha trabajado a nivel internacional con escuelas de distintos países de la región. Por lo tanto, Rebeca tiene un bagaje y una experiencia, digamos, que nos ha permitido poder conversar con ella, poder entender su perspectiva sobre la retroalimentación. Muchos de esos contenidos están desde la perspectiva de la retroalimentación en la guía que ustedes pueden descargar de la página web de Suma, y precisamente fue lo que desarrollamos estos materiales de orientación y recursos para ser usados por docentes y escuelas que están disponibles en la página. Entonces, básicamente con esa introducción, quiero dejar a Rebeca, que nos va a presentar algunos consejos, guías, cómo entender la práctica de la retroalimentación formativa en contextos en línea y cómo eso se diferencia de la retroalimentación que uno puede hacer en contextos presenciales. Así que le agradezco y vamos a hacer el cambio con Rebeca. Ok, bueno. Muchas gracias, Rebeca. Rebeca, si quieres, puedes compartirnos tu pantalla con la presentación. Ok. Primero, saludarlos a todos los colegas de Latinoamérica. Ahí en el chat ya recibí retroalimentación antes de empezar, y esto es muy lindo, pero bueno, en un momento difícil como el que estamos viviendo, más que tanto pensar en el cómo, digo, en términos de recetas, ¿no? Me parece que lo que uno puede hacer en estos momentos es, por un lado, ayudar a pensar, conectarse. Estamos frente a una situación inédita para todos, ¿no? Yo pensaba hoy que
en realidad estamos revisando nuestros roles, pero no solamente en la educación, cada uno dentro de su casa en la cuarentena, digo, está haciendo un rol distinto en la familia, un rol distinto en su tarea profesional, un modo diferente de vincularse, y eso impacta obviamente en las emociones, no solamente en la tarea que uno hace. Yo, por ejemplo, les cuento, porque parte de la retroalimentación es conectarse con el otro. Y de las cosas que yo más extraño, más que de las cosas, son a mis nietos. Y esto para mí es nuevo. Yo los veía rigurosamente a mis 6 nietos durante la semana, y es todo un aprendizaje, digo. Entonces me parece que el impacto no es solo en el trabajo, en la profesión. Entonces, lo que quiero compartir son algunas ideas en relación con el feedback, con la retroalimentación, que me parece que es una pequeña ventana que en estos momentos nos puede ayudar, porque como bien decía Dante, no sabemos cómo va a seguir esto después, no sabemos cuándo regresen a clase, no sabemos cuándo va a suceder esto, y yo diría que así como el rol de los ministerios claramente es pensar en ese momento, en ese futuro, nosotros tenemos una tarea, digo, cotidiana de cada momento del día, que es cómo nos conectamos con nuestros estudiantes a partir de distintas modalidades, como bien Dante señalabas, en los países latinoamericanos la brecha que hay entre quienes acceden a estar conectado a través de las tecnologías y los que no es muy grande, y me preocupa, digo, porque la brecha se agranda en estos momentos más que achicarse. Entonces, voy a compartir algunas ideas. Voy a compartir la presentación. No, digamos, estoy con alguna cierta dificultad, me parece, con la internet aquí, entonces por ahí, Dante, te pediría si tú puedes abrir la presentación para no sumar más cosas. Tú la puedes poner. Y quería compartir con ustedes algunas cuestiones, primero de qué nos preocupa en relación con la retroalimentación. Gracias. La siguiente, yo te voy a ir indicando, ahí está. Miren, un poco de humor también, ¿no? Digo, nos ayuda el humor a pensar algunas cuestiones, ¿no? Si ustedes miran a la derecha de la pantalla, ¿no? Espero que todos ustedes sean independientes, creativos, reflexivos, pensadores, y que hagan exactamente lo que yo digo, ¿no? Y nos preocupa un poquito esta cuestión ahora con este modo de comunicarnos, que obviamente tiene que ver primero con pensar las propuestas de enseñanza, que no se trata de convertir un curso presencial en un curso virtual, porque es otra la dinámica, porque los estudiantes están del otro lado solos, porque en cada familia hay historias diferentes y modos de abordar esta crisis de manera diferente. Y entonces no podemos pensar en que hoy la retroalimentación es envío un trabajo, me lo mandan, corrijo, lo vuelvo a mandar. Digo, hay una dinámica en la retroalimentación que tiene que ver con el vínculo, con cómo nos vamos a conectar de las maneras que podamos, ¿no? Pero cómo nos vamos a conectar con los estudiantes. Y entonces voy a tomar algunas ideas. Si me pasas la próxima, Dante, me encanta compartir esta historieta de humor de Gaturro, que es aquí en la Argentina, quienes conocen, usamos muchas de sus historietas, donde la maestra le devuelve, le da feedback en una escena presencial a Gaturro diciéndole que esto es horrible, espantoso, desastroso, siniestro, tétrico, atroz, horroroso, ridículo, impresentable.
Y Gaturro dice, no sé por qué se queja tanto, por cada composición mía aprendemos como 50 adjetivos nuevos, ¿no? Y uno diría, con cuánta amorosidad, con cuánto amor necesitamos hoy la retroalimentación, y cómo la retroalimentación, digo, más allá de nuestro modo de devolver, hay mucha investigación, muchísima, es uno de los temas que más investigación tiene hoy en el campo de la evaluación, mostrando cómo las buenas retroalimentaciones mejoran o ayudan, contribuyen a mejorar los aprendizajes. Entonces, quiero también mostrarles la siguiente diapositiva, Dante, mostrarles un ejemplo. Fíjense cuánto tenemos para aprender de la retroalimentación, ¿no? Fíjense, esta es una maestra, le escribió "está muy bien" a un trabajo que hizo un niño, sé que puedes hacerlo mucho mejor. Y fíjense si yo me quedara con esto ahora virtualmente, ¿no? Y fuera un niño, primero me pregunto si está muy bien, ¿por qué tengo que hacerlo mejor? Por segundo también me pregunto qué tendría que hacer para hacerlo mejor. Y allí no tengo ninguna indicación, estoy sola del otro lado tratando de entender qué es lo que debería hacer. Con lo cual tenemos una preocupación muy importante, entre muchas otras de la retroalimentación, es con cuánta claridad vamos a decir las cosas que decimos. Cómo pensar que quien está del otro lado no entiende, pero no entiende porque no presta atención, no entiende porque no soy suficientemente clara, porque no lo tengo al lado para reexplicarle si es que no lo entendió. Con lo cual uno diría, esta es una retroalimentación que no ayuda, que no contribuye, que me hace muy feliz a mí porque me dice que mi trabajo está muy bien, pero tampoco entiendo ni por qué está muy bien, ni cómo podría hacerlo mejor. Entonces, en la siguiente diapositiva, nosotros vemos y podemos diariamente comprobar esto, que no hay nada más frustrante para un estudiante que trabaje semanas, ¿no?, en una tarea o en un proyecto, para encontrarse al final que alguien le diga que no está haciendo bien lo que está haciendo. Entonces, esta retroalimentación de la cual estamos hablando nosotros, los especialistas la llaman formativa. Y la llaman formativa justamente porque la intención tiene una intención de impactar en la mejora de los aprendizajes. No es más la retroalimentación histórica, porque el concepto de retroalimentación no es nuevo. Nosotros recibimos caritas, sonrisitas, muy bien, felicitaciones, durante muchos años de nuestra vida, y planteamos qué lindo recibir cuando una maestra, un profesor nos dice muy bien tu tarea, pero en realidad esa retroalimentación no es formativa, porque esa información no me alcanza a mí para poder entender qué es lo que tengo que hacer, para saber qué es lo que tengo que mejorar. Entonces, en la siguiente diapositiva también quiero enmarcar este concepto de retroalimentación dentro de las funciones de la evaluación formativa. Y en esas funciones de la evaluación formativa tenemos dos cuestiones fundamentales. Uno, que la evaluación formativa nos permite dar cuenta, o sea, no solamente acompañar, sino dar cuenta de lo que el alumno está aprendiendo. Y entonces uno diría, en estos momentos que no los tenemos al lado, nos vuelve una pregunta todo el tiempo: ¿cómo vamos a saber que están aprendiendo? ¿Cómo vamos a saber nosotros y cómo van los que están aprendiendo? Y esto nos coloca a repensar y a revisitar y a entender un poco las raíces, ¿no?, del concepto de retroalimentación. Entonces vamos a la siguiente, y fíjense que tenemos dos antecedentes teóricos para apuntalar esta idea de retroalimentación. La primera, el concepto de Vygotsky,
tantas veces estudiado, tantas veces utilizado, ¿no? Con la idea de la zona de desarrollo próximo, ¿no? Y uno dice, esta idea de que el niño, el adolescente pueda hacer de manera independiente lo que inicialmente lo hacía con ayuda. Y eso se vincula con la siguiente diapositiva, el concepto que es el concepto de andamiaje, ¿no? Que esta idea, en la siguiente, Dante, en la siguiente diapositiva, que es esta modalidad de guía, de indicaciones, de estímulos que nosotros, los adultos, que es el concepto tradicional, pero hoy diríamos también los pares, y me parece que ahí tenemos otra ventana de apertura maravillosa, que es cómo enseñar a retroalimentar entre pares, no solamente desde nosotros los adultos. Y en ese sentido, también agregar a estas dos ideas de andamiaje y zona de desarrollo próximo como fundamento teórico de por qué la retroalimentación formativa, para no entenderla simplemente como una cuestión metodológica o como una cuestión instrumental, sino con profundas raíces de aprendizaje colaborativo, con profundas raíces de la colaboración entre un adulto y un niño, y entre los niños o entre los adolescentes entre sí. En la siguiente diapositiva también agregar que en esto de la retroalimentación nosotros tenemos que desarrollar competencias de comunicación que si las teníamos en lo presencial, imagínense ahora en lo virtual. Cuando yo no puedo ver la cara, porque no siempre puedo estar sincrónicamente o puedo enviar un video, y cuando escribo o cuando mando un mensaje, ¿qué nos pasa cuando escribimos un correo y el otro lo lee y entiende que lo estoy agrediendo o entiende que estoy enojada, o porque escribí con letra mayúscula imprenta, o porque no saludé, ¿no? Estas competencias de comunicación que siempre han sido importantes, no ahora, no estamos descubriendo esto ahora, pero sí tienen hoy una importancia, diría, mayor, porque importa el contenido, pero importa también el modo en que amorosamente yo puedo decirle algo a un estudiante, por el medio que pueda. Puede ser por teléfono, puede ser, llamándolo, puede ser chateando, puede ser escribiendo, pero este modo amoroso de decirle, estoy acá, estoy al lado tuyo, te estoy escuchando, estoy leyendo tu trabajo, estoy acompañándote, contarle también que no tenemos todas las respuestas, que estamos construyendo un modo muy nuevo para todos y que en eso es bueno acompañarnos, ¿no? Y me parece que esas competencias de comunicación, digo, desarrollarlas, exacerbarlas en estos momentos en su máximo exponente para unirla a ese contenido del mensaje que queremos transmitir. La siguiente, Dante, por favor. ¿Qué características o qué pedimos para cuidar esas estrategias de retroalimentación formativa? Y pedimos unas cuantas cosas. Primero, sostenerlas en el tiempo. Necesitamos que esta retroalimentación, digo, con un cronograma que podamos armar, digo, por los tiempos de cada uno de nosotros, que tenemos, como todos los docentes en estos momentos, multiplicadas nuestras tareas de lo que uno suponía que iba a ser más sencillo a través de las tecnologías, pero las tenemos multiplicadas. Entonces, ¿cómo sostenemos en el tiempo? Por ejemplo, con cosas muy sencillas como poner un día y un horario, pero no para rigidizar, para decirles, miren, los lunes a la mañana vamos a poder conversar, los lunes a la mañana voy a subir una tarea, los lunes a la mañana voy a hacer algunas devoluciones, o sea, ayudar a ordenar, y de ninguna manera estoy planteando un horario que diga de 8 a 8:30
algo y de 8:30 a 9, con toda la flexibilidad, pero para la organización de nuestros estudiantes, pero también para la propia. La segunda es que las estrategias de retroalimentación hay que enseñarlas. Si yo pretendo desarrollar retroalimentación entre pares, la pregunta es si alguna vez lo enseñé, si alguna vez lo practiqué con mis estudiantes, y entonces cómo enseñar. Enseñar quiere decir desde cómo le digo algo al otro, con qué cuidado, cómo elegir, por ejemplo, cuando usamos un protocolo, valorar primero algún aspecto positivo del trabajo, hacerle una pregunta para que se quede pensando, y una manera de hacerlo es enseñarla. Yo les puedo mostrar, modelar de alguna manera cómo yo hago cuando voy a darle una retroalimentación a un colega o a un alumno, en qué estoy pensando, cómo voy a elegir de todo lo que le quiero decir aquello que sea más significativo. Si yo le devuelvo a alguien muchas cosas para que rehaga su trabajo, es muy difícil que el otro lo pueda cumplir, y entonces cómo elijo aquello que es hoy prioritario. Y este no es un problema de la retroalimentación solamente, este es un problema del recorte de contenidos, que si bien no es nuestro tema de conversación, pero digo, lo dejo para pensar cómo hacer hoy recortes de contenido más significativos, dado que todo no lo podemos enseñar, ya no lo podíamos enseñar en forma presencial, imagínense en estos momentos. Entonces, cobra sentido tener reuniones y conversaciones con los docentes, con los equipos, para pensar de esto que tengo que enseñar, qué es más relevante en este contexto, en esta situación en la que estamos viviendo. Obviamente cuando enseño estas estrategias de retroalimentación, la idea es que las podamos practicar, que las podamos monitorear, ver cómo nos va con esto. Pude valorar, sin ofender a mi amigo, a mi compañero, pude decirle algo lindo de su trabajo, ¿no? Obviamente depende de la edad con quien se esté trabajando. Y obviamente evaluarlas. ¿Nos está funcionando? ¿Sirve recibir esta retroalimentación? ¿Me hizo pensar? ¿Me hizo modificar mi trabajo? ¿Me hizo pensar algo distinto? Y entonces, pensar en estas estrategias significa que la retroalimentación no es simplemente lo que le voy a decir, sino es cómo voy a enseñar a retroalimentar. En la siguiente diapositiva, Dante, señalar algunas cuestiones. La primera es que, se las dije hace un ratito, tenemos que enseñar a hacer retroalimentación entre pares. Es maravilloso ver experiencias que ya están sucediendo de niños pequeños ofreciendo retroalimentación a otros sobre el cuento que leyeron, sobre la canción que cantaron, sobre el dibujo que hicieron. Y me parece que esa es una práctica. En estos momentos, vuelvo a reiterar y traigo la idea de la soledad en la que cada uno está, a pesar de estar con su familia, los que tienen la suerte de estar, pero están solos de sus compañeros, solos de sus maestros. Entonces, ¿cómo aumentamos las prácticas entre pares? ¿Cómo pensar variedad de estrategias? Y acá no hay mejor es el video, mejor es el audio, mejor es un podcast, mejor es el chat. Me parece que hay que apelar a todas las posibilidades disponibles, creativas, las que nos podamos imaginar, y usarlas y probarlas. Y tal vez no nos resulten, o algunas nos resulten mejor que otras, o algunos niños o jóvenes les resultarán mejores unas que otras. También les decía hace un ratito, consignas claras. Piensen que no estamos al lado de ellos todo el tiempo. Piensen qué puede entender el otro cuando le pido que haga lo que le estoy pidiendo. Cuando le digo que vuelva a rehacer su trabajo, cuando le digo que piense en mejorar su trabajo. Bueno,
qué ejemplo le alcanzo, qué explicación le puedo dar, qué le puedo mostrar. Cuarto, apelar a modelos sincrónicos, asincrónicos. No hay un modelo establecido. Discutiendo el otro día con colegas decían, bueno, lo mejor es que siempre haya una clase sincrónica respetando el formato, el horario, el día de clase. Bueno, me parece que no es esa la manera, me parece que hoy tenemos que ser flexibles y pensar qué se puede hacer sincrónico, qué se puede hacer asincrónico, qué vale la pena, cuándo vale la pena verle la cara a la maestra o al profesor, escuchar una explicación porque el concepto es difícil, y cuándo podemos grabar pequeños audios que los puedan ver, pequeños videos que los puedan ver cuando quieran, podcasts que nos hagan pensar, y en el horario que puedan, en el horario que sea posible. Y por último, digo, pensar en el tema de la contención. Nosotros con nuestras tareas no solamente estamos enseñando contenidos o capacidades o competencias, también estamos conteniendo situaciones difíciles para todos nosotros, para las familias, para los niños, para cada uno de los docentes, de los directivos de las escuelas, y en ese sentido, cómo armamos redes de conversación, redes de contarnos buenas prácticas, redes de compartir recursos, que si ustedes se fijan, está hoy sucediendo maravillosamente bien en distintos foros, en distintos espacios, y le temo también a abrumar con tanta información, con tantos recursos, ¿no? En algún momento uno dice, bueno, hay tanto para mirar, hay tanto para leer, hay tanto para apropiarse de tantos recursos maravillosos que están circulando, y eso también abruma, ¿no? Entonces también pensar cuántas tareas les podemos dar a los estudiantes, cuántas cosas pueden hacer por día sabiendo que el horario no es el horario escolar. Entonces, cómo repensar también estos espacios de contención. En la siguiente, lo que voy a plantearles y ofrecerles ejemplos, y parte de este material los van a encontrar en la guía que Dante les mencionó antes, en la guía que ustedes pueden bajar de aquí de Suma de manera gratuita, donde hay distintas ideas de modos de retroalimentar. Yo tomé aquí 5, y para cada una de ellas puse ejemplos que vamos a compartir ahora, y después vamos a dejar obviamente espacio para preguntas, para dialogar. El primero es ofrecer preguntas. Si Dante me pasas a la siguiente diapositiva. Ofrecer preguntas es una maravillosa manera de ofrecer retroalimentación, que es dejarle al alumno algunas preguntas sobre el trabajo que hizo. Aquí tienen 2 ejemplos. Como verán, lo escribí en chileno, no en porteño. Me cuentas cómo lo pensaste, en porteño le diría me contás cómo lo pensaste. ¿Cómo te has dado cuenta que la información era falsa? Por ejemplo, en estos momentos de tanta información que circula y que sabemos que no toda la información que circula es de fuentes confiables, ¿no? Entonces son esas preguntas para que el alumno, a veces para que las responda, otras veces como una invitación a que se quede pensando en lo que hizo, ¿no? Y esa es una maravillosa manera de retroalimentar. La siguiente diapositiva tiene una segunda modalidad, que es describir el trabajo del estudiante, y es una maravillosa manera de retroalimentar, de alguna manera funcionar casi como en espejo, ¿no? Y aquí tienen 2 ejemplos. Los buenos cuentos que leímos tienen un inicio, un desarrollo y un fin. Veo que tu cuento, al igual que los buenos cuentos, tienen un inicio y un desarrollo, y entonces ahí, por supuesto, puedo agregarle una sugerencia que le escriba un final, pero en principio describir casi como si él mirara en espejo aquello que está haciendo. Observo que definiste correctamente el planteo de problemas, resolviste muy bien
tus cálculos utilizando fórmulas, explicás con muchos detalles el modo en que lo resolviste. Muy bueno tu trabajo. Fíjense que no son puras estas modalidades, sino se van combinando la descripción con una valoración, la pregunta con una sugerencia, pero en principio tener estas 5 nos permite como pensar, discriminarlas primero para después poder combinarlas. La tercera modalidad, en la diapositiva siguiente, valorar los avances y los logros. Me doy cuenta que has podido resolver el problema sola, sin ninguna ayuda, tal como nos propusimos al principio de este proyecto, nuestras metas de aprendizaje. Felicitaciones. Fíjense que estoy valorando un avance, un logro que la alumna ha tenido. El otro ejemplo, has podido darte cuenta si las imágenes de los paisajes chilenos que utilizamos en la clase se corresponden con las informaciones que aparecen en ellas. Muy buen trabajo, ¿no? Fíjense que estamos ayudando al estudiante a identificar cosas que está haciendo bien, con lo cual la retroalimentación pone foco en valorar el avance, valorar el logro, no quedarnos parados sobre el error, sobre lo que no está bien, sino valoración de los aspectos positivos. La cuarta, en la siguiente diapositiva, ofrecer sugerencias, y acá tienen otra vez 2 ejemplos. En este trabajo nos muestra cuánto has aprendido sobre historia del arte, describes claramente las similitudes y diferencias entre las 2 obras. Te sugiero que agregues ejemplos concretos que correspondan a 2 pintores europeos actuales. Fíjense que no es que digo la actividad está maravillosa, no hay nada que mejorar. Les señalo las fortalezas, algo que hizo bien, pero les sugiero que haga algo para mejorar esa tarea. En el segundo ejemplo, has descrito con mucho detalle las consecuencias de la Gran Depresión en 1929. Para completar tu trabajo, te propongo trabajar con esta tabla que te ayudará a organizar la información sobre los elementos de continuidad y cambio a partir de las imágenes. Y fíjense que acá le estoy ofreciendo una sugerencia que podría linkearla con la próxima propuesta, que es ofrecer andamiaje. Entonces aquí el ejemplo del andamiaje podría ser que le ofrezca una tabla para que complete. Y en los ejemplos de andamiaje, fíjese que tienen 2 ejemplos. Tú explicas que la contaminación ambiental puede disminuir si cada familia produce menos basura en su casa. ¿Piensas que alcanza con esta práctica para lograrlo? Fíjense, ahí lo que hice fue agregar una pregunta. Propongo encontrar otros argumentos. Y ahí viene una sugerencia que obviamente podría estar acompañada de una muestra, o sea, mostrarle yo otros argumentos. Lo mismo en el ejemplo de abajo, en el ejercicio 1, has encontrado la relación entre el volumen del cilindro y el cono, aunque cuentas que todavía no estás seguro si está bien resuelto. Te explico cómo lo hago yo, fíjense, le explico cómo lo hago yo, y después intenta explicarme con tus palabras cómo lo has hecho para resolverlo. Esos son 5 modos de ofrecer retroalimentación. Vamos a un par de ejemplos en la siguiente diapositiva, Dante. Fíjense las rúbricas, que ustedes las conocen, que muchos de ustedes las usan. Para nosotros las rúbricas son un maravilloso recurso de retroalimentación. Fíjense que acá es una combinación en realidad de lista de cotejo, que todavía no se convierte en una rúbrica, pero es como el primer paso, ¿no? Donde no está puesto en primera persona para que un alumno también pueda autoevaluarse, y no solamente le pedimos que conteste sí o no, sino que pueda subir una evidencia, que pueda copiar una evidencia de lo que dice sí o no, y tengo una columna al lado para ofrecerle retroalimentación. En el siguiente ejemplo, la siguiente diapositiva, fíjense, tengo aquí algunas frases que me parecía interesante tomadas de distintos docentes en relación a cómo dieron feedback, cómo dieron retroalimentación cuando encontraron dificultades, cuando los alumnos encontraron dificultades en la tarea.
Y elegí algunas, hay muchísimas más, pero esto es de lo que los docentes están haciendo cotidianamente y me parecieron maravillosas, por eso las comparto. Dime cómo lo estás haciendo, explica en voz alta lo que haces. Ahora vamos a ver otras posibilidades. Por ejemplo, vamos a ir contando juntos lo que haces, ¿no? Y me pareció una maravillosa manera de ofrecer retroalimentación, sencilla, acompañando, ¿no? Vamos a ir contando juntos lo que haces. La segunda dice, mira, voy a mostrarte algunas estrategias que podrías usar para resolver esto. Describe el proceso que quieres seguir con esta actividad. Le muestro, pero también le pido que él diga cómo quiere hacerlo. Le pregunta otra maestra qué partes en concreto son las que te resultan difíciles. Vamos a verlas más despacio. Fíjense que otra vez lo tranquilizo. Lo vamos a ver juntos, lo vamos a ver despacio. Vamos a ver qué están haciendo otros compañeros, así nos explican cómo lo hacen. ¿Qué te parece si anotamos algunas ideas como ayuda para la próxima vez? Fíjense con ejemplos muy sencillos, muy claros, cómo podemos ofrecer retroalimentación. La siguiente, Dante, que ya vamos terminando. Esta es muy sencilla, muchos de ustedes ya la usan, pero me parecía que pensando en los niños más pequeños, donde tal vez un poco más complejo pensar en la retroalimentación, usar el semáforo, ¿no? Fíjense, el rojo todavía no lo entiendo, el amarillo creo que lo entiendo, pero no lo puedo explicar, y el verde lo entiendo y se lo puedo explicar a una compañera. Fíjense que esto me permite hacer autoevaluación, me permite hacer evaluación entre pares, porque si alguien pone el rojo, puedo juntarlo con un alumno que está en amarillo o en verde, y entonces, o juntar a los 3 que están en rojo, a los 3 que están en amarillo, o sea, me abre una cantidad de posibilidades interesantes. Estos son ejemplos, muchos de ellos los van a encontrar en el material editado por Suma, y si vamos a la última diapositiva van a ver que en la guía de la retroalimentación formativa van a encontrar, digo, les puse el índice para que vean, van a encontrar un marco conceptual que explica qué es la evaluación y la retroalimentación formativa, van a encontrar un capítulo pensado en la escuela, porque la idea de que la retroalimentación formativa no es solamente de los docentes a los estudiantes, es también de alguien que está en la biblioteca para con un estudiante, de la secretaria cuando, bueno, atendía el teléfono en forma presencial, digamos, como la retroalimentación es un modo de instalar un clima y una cultura en la institución. Van a encontrar una propuesta didáctica para instalar la idea de retroalimentación, recursos para trabajar en el aula, orientaciones para la formación y algunos ejemplos de talleres para hacer con los docentes. Si bien todo esto estuvo pensado desde lo presencial, no estuvo pensando para esta crisis, pero a mí me parece que lo que tiene que ver con el vínculo y lo que tiene que ver con el encuentro con el otro, vale para lo presencial y vale para lo virtual. Por supuesto, con las características que tiene la virtualidad, que obviamente no son las presenciales, pero me parece que el modo de comunicar, las formas de dialogar, los vínculos que establecemos, se pueden pensar desde lo presencial y se pueden pensar desde lo virtual. Yo paro aquí porque me encantaría poder dialogar, responder preguntas, lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias, Rebeca. Efectivamente, se han ido generando en el chat muchas preguntas, así que hemos hecho la tarea de ir sintetizando, agrupando por preguntas, porque han surgido varias, digamos. Para no hacerlas una por una, quizás voy a contarte 3 o 4 preguntas que han aparecido. Eso primero. Y eso segundo, el primero es probablemente un comentario más general de mi parte, digamos, y del haber trabajado, digamos, en la construcción de la guía y haber estado, digamos, trabajando en ese documento
en ese proyecto. Lo primero, Rebeca, dos cosas que me parecen muy, muy interesantes de destacar, es esta dimensión, diría yo, del cuidado que está detrás de la retroalimentación, el cuidado por el otro, por la otra. ¿Sí? Eso me parece que ahí hay un elemento más bien como de principio quizás ético, ¿sí? Respecto de la consideración del otro en términos que le debo un cuidado. Puede ser un par, puede ser un estudiante, puede ser digamos, alguien que jerárquicamente está en una posición, digamos, organizacional superior de jefatura. Entonces me parece que hay una dimensión que es relevante y que en ocasiones puede chocar, diría yo, o que puede tensionar con la idea más instrumental ¿sí? Con la idea más instrumental de la retroalimentación. Te retroalimento para que consigas un objetivo que ya que está predefinido. Entonces me parece que ahí hay una tensión que probablemente desde la perspectiva de la retroalimentación hay que tener cuidado. Ese es como un primer comentario. Un segundo comentario tiene que ver con el enfoque de alguna manera que ha señalado de esta flexibilidad, diría yo, radical, ¿sí? De cómo podemos ocupar el conjunto y la multiplicidad de herramientas que estén disponibles precisamente para resguardar estos principios más bien, ¿sí? O estos criterios de cuidado, de formación del otro, en este caso del estudiante, acompañamiento, guía, la discusión del andamiaje, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que son dos elementos que me parecía importante destacar. ¿Qué preguntas más concretas aparecen, Rebeca? La primera, una pregunta que es sobre cómo proveer retroalimentación individual o grupal, cómo resolver esa tensión, ¿sí? ¿Qué técnicas, qué metodologías pueden funcionar en uno u otro nivel? Esa es una primera pregunta que la dejo, digamos, lanzada. La segunda, diría yo, si uno hace la diferencia en términos de niveles educativos, ¿sí? Tengo para niveles básicos o primarios y secundaria. Hay requerimientos distintos que, en este caso, que se pueden, que a los que están sometidos tantos estudiantes. ¿Alguien me escuchó, perdón? Rebeca, ¿yo me Sí, escucho? Sí, 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 yo perfecto. te escucho, sí, sí, sí. Ok, perfecto. Esa es la segunda. Y tercero, una tercera pregunta que también apareció reiteradamente, esta idea de la cantidad de estudiantes que tiene que ver con grupal o grupal o individual, pero a su vez con la pregunta más bien de ante escenarios de falta de conectividad, que es lo que conversábamos al principio, donde muchos estudiantes tienen dificultad precisamente para acceder a estas plataformas, a estos contenidos en línea. ¿Cómo se podrá pensar ahí dar retroalimentación? Probablemente medios tradicionales, o el teléfono, ¿cómo uno puede jugar, digamos, en esta idea como de la flexibilidad y el uso de recursos? Yo creo que son tres preguntas por lo menos que han aparecido y que logramos ahí articular las que quizás sería bueno que puedas comentarnos. Ok. La primera de feedback individual, retroalimentación individual o grupal, obviamente tenemos digo, se va a conectar con la segunda, que son los niveles educativos, ¿no? Yo creo que no son o, son y. Hay momentos en que es bueno poder conectarnos de a uno, y en la medida que hay posibilidades, digo, tecnológicas estoy hablando, después vamos a tomar la tercera. Me parece que ver a la maestra en la pantalla es maravilloso. Un minuto que me salude y me dice, hola, ¿cómo estás? O me cuenta algo, o me pregunta si estoy haciendo la tarea o no la estoy haciendo. Digo, si hay posibilidades a través de cualquier, digo, por chat, por teléfono, yo he visto, me han mandado fotos, algunos papás, de la cara de sus hijos cuando la maestra aparecía o en la pantalla, ¿no? Y eso, digo, tiene un impacto emocional que digo, es fuertísimo. Entonces, digo, me parece. Si podemos hacer, conjuntar, digo, a través de la tecnología, a través de como
el Zoom ahora, digo, juntar a varios y hacer la devolución grupal y la conversación grupal, también es valioso. Yo creo que estamos en un momento, lo voy a decir que se entienda bien, del todo vale de lo bueno, ¿no? Sí. No es que, bueno, nos ponemos exquisitos y solo vale la retroalimentación individual o la de par. Digo, me parece que hay que utilizar todas las posibilidades y recursos que uno tenga. Por supuesto, digo, uno piensa en el nivel universitario y uno dice, en una clase masiva, si yo tengo, no sé, 300 alumnos, obviamente que no individual esto es más difícil, pero entonces está el Zoom, están, digamos, las modalidades que las universidades ayudan en este sentido, y obviamente seguimos teniendo el problema de los que no tienen conectividad. Digo, todo esto que estoy diciendo tiene que ver con la posibilidad de conexión. Y entonces, individual y grupal, para los niveles educativos hay cosas que están buenas para todos los niveles y otras que no. Yo digo, no sé si un adolescente va a saltar de alegría, a lo mejor si su profe aparece en la pantalla, ¿no? Digo, algunos sí, otros no. Entonces me parece que esto también depende, claro, de cómo uno se vincula, cómo se ha vinculado con los estudiantes, cómo, qué puertas de entrada, cómo ha encontrado, ¿no?, modos de vincularse con ellos. Y con respecto a la falta de conectividad, yo creo que hay que recurrir a todo, la radio, la televisión. Tenemos jóvenes, por ejemplo, aquí en nuestro país, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, que se han inscrito como voluntarios para llevar comida a la gente más anciana. Bueno, yo digo, esos jóvenes podrían desde llevar una tarea, un libro, una propuesta, ¿no?, y tirar debajo de la puerta de las casas. Digo, de la misma manera que uno está pensando que se entrega comida, y no porque, obviamente que la comida es mucho más relevante en estos momentos, pero digo, en los comederos donde los chicos van a tomar su merienda, o donde van a desayunar, o, bueno, podrían ser lugares donde, en la medida que se produzcan estas posibles salidas, porque también la cuarentena en cada país y en cada lugar está siendo diferente, pero digo, así como se han generado estos voluntarios para acercarse a la gente, digamos, mayor, me parece que uno podría también generar alguna idea en relación con esto. También quiero decir que depende de la cantidad de estudiantes que uno tenga, también las posibilidades, porque uno, así como dijimos, el cuidado por el otro, también el cuidado nuestro, en algún momento nos vimos desbordados, digamos, si uno, digamos, yo el otro día me preguntaba qué día era, porque no sabía si era domingo, lunes, martes, porque es como un continuo. Y uno dice, bueno, pero el domingo también ha habilitado todo lo virtual y todas las devoluciones, ¿no? Con cosas que uno va aprendiendo también, porque uno dice, bueno, a lo mejor está bueno acompañar en un domingo a determinados grupos o a determinados estudiantes, pero también tengo que ver yo si yo puedo, si yo estoy en condiciones, digo, familiares, personales, o sea, de ninguna manera estoy pensando que nosotros tenemos que responder a todo. Lo que sí digo es que las decisiones que uno va tomando acerca de a quién y de qué modo, está bueno tratar de conversarlo con alguien, con otro colega, pensar juntos. Me parece que es más difícil todo esto si uno lo hace en soledad, y entonces de repente ordenarse y decir, bueno, los martes a la mañana va a ser para este proyecto, para este programa, de repente nos ayuda. Y de repente el martes siguiente a lo mejor hubo necesidad de entrar en el medio. Me parece que estamos en un momento de esto, de estar muy atento, porque además cada día va cambiando. Y cada día la situación, digo, esto no es lo mismo que el primer día de la cuarentena, y no va a ser lo mismo que dentro de 3 días la cuarentena. Entonces, me parece que ayudarnos, estar conectados con otros, sea con uno o con muchos, pero ¿quién es colega mío en la escuela?
¿quién enseña lo mismo que yo? Digo, más allá de las actividades que las instituciones puedan haber armado para sus equipos de trabajo, ¿no? Me parece que hay esto de hablo con otro y me ayuda a pensar, hablo con otro, le cuento la idea y el otro me dice, no sé, estás loca, eso no se puede, o me dice, qué bueno, no se me había ocurrido. Bueno, me parece que eso. Y también distribuir, ahí veo mucho en el chat, tengo 200 alumnos, tengo 300 alumnos, distribuir. Esta semana yo voy a poder darle retroalimentación en grupo a una cantidad, pero mientras voy a invitar a otros que se den retroalimentación entre pares y otros que hagan un ejercicio de autoevaluación. La semana que viene, en un cronograma, digo, ahí sí organizado para mí, calmar mi ansiedad y calmar la ansiedad también de los estudiantes, esta semana de la letra A a la letra C, la semana que viene, o sea, convengamos que este cuatrimestre no va a ser igual a ningún otro, y que en este cuatrimestre no vamos a resolver todos los aprendizajes que si estaríamos en la presencialidad tal vez se hubieran generado. Y digo, esto no es lo peor, digo, no es lo peor. Los chicos se pueden recuperar los aprendizajes. Me parece que tenemos que pensar en otras situaciones más difíciles de recuperar, que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con la situación de vulnerabilidad, y los aprendizajes, digo, nadie va a quedarse, digo, nadie le va a pasar nada grave y va a aprender un poco menos, ¿no? Hay muchas propuestas hoy desde los ministerios de educación, desde las plataformas como Suma, o sea, realmente hay ahora, muchas de esas propuestas necesitan del acompañamiento de los padres. Y también esta situación no es igual en todos los lugares. Hay papás que pueden acompañar, hay papás que no pueden acompañar aunque quieran, hay papás que están ocupados en tareas realmente relevantes como son los de salud en estos momentos. Y entonces, a veces no es que no hay propuestas, digo, propuestas creo que tenemos por suerte un montón, pero sepamos que no todas las casas tienen las mismas posibilidades. Entonces yo digo, casi el menor de nuestros problemas es si van a aprender un poco menos. Me parece que tenemos problemas más importantes y que obviamente vamos a seguir trabajando para que aprendan cada vez más y mejor. Pero digo, nada, a ningún niño le va a pasar nada por 2 unidades menos, 3 proyectos menos, 4 contenidos menos en estos momentos, ¿no? Perfecto, gracias Rebeca. Voy a hacer, no sé, con casi 1000 participantes es difícil dar la mano, es difícil dar la palabra, pero voy a hacer dos preguntas, comentarios, son más bien preguntas, y quizás dar la palabra a un par de personas, a 2 o 3 personas, efectivamente, para que comenten, quizás tienen algún punto importante que señalar. La primera, que tiene que ver con las preguntas que iban apareciendo en el chat, Rebeca, tenía que ver básicamente con esta tensión entre la calificación, que domina, en este caso, la evaluación de los aprendizajes, ¿sí? A partir de una escala predefinida, etcétera, etcétera, y cómo ir, de alguna manera, mejorando, modificando ese balance, sabiendo ese equilibrio entre ambas, sabiendo que los sistemas operan con este tipo de, con formas de calificación específica y de gradación de los aprendizajes, y versus, en este caso, la retroalimentación. Esa era es una primera pregunta que apareció. Y una segunda que apareció tiene que ver también con esta idea de cuando hay muchos estudiantes, y tú lo comentabas respecto de la colaboración, cómo efectivamente hay otras prácticas que pueden ayudar también, como en este caso la evaluación entre pares o la tutoría entre pares. Cómo un estudiante, digamos, que puede estar con un nivel de conocimiento más desarrollado, puede ayudar a un estudiante o puede darle retroalimentación y feedback a un estudiante que está, digamos, en un nivel inicial de una materia, un contenido específico. Entonces me parece que hay dos, de nuevo, que aparecen en el chat y que quizás podrían ser interesantes que reflexionaran sobre eso. Sí. A ver, en relación con la cantidad de preguntas, digo, ofrezco con toda
amabilidad y amorosidad, si quieren juntar todas las preguntas después del webinar, me las pueden mandar. Yo puedo grabar un audio, un podcast con respuestas o reflexiones, se los mando y ustedes los suben a la plataforma, o sea, eso desde ya estoy dispuesta, así que ustedes administren eso. Buenísimo. Muchas gracias, Rebeca. Surgió entonces una nueva herramienta, un podcast. Vamos a hacer ahora, vamos a pasar a podcast. Podcast amoroso con música de fondo. Muchas gracias, Rebeca. A ver, la calificación, voy a un paso para atrás de la calificación. Para poder hacer feedback entre pares, para poder repensar el tema de la calificación, primero necesitamos compartir con mucha claridad los criterios con los estudiantes, o sea, no solamente proponer tareas, sino compartir con ellos qué va a importar mirar de su tarea. Por ejemplo, si yo lo que quiero evaluar, les voy a proponer una tarea para que los estudiantes relacionen conceptos entre sí, les tengo que decir a mis estudiantes que un criterio para saber si ellos están aprendiendo es la capacidad de establecer relaciones. Y entonces, ¿qué significa la capacidad de establecer relaciones? Que tengo una idea, la puedo articular con otra, que la fundamento, que tengo argumentos, que es de alguna manera lo que aparece en una rúbrica, ¿no? Entonces, para poder generar propuestas de feedback entre pares, no es mirar el trabajo de tu compañero y decirme si está bien o está mal. Acá, estos son los criterios de evaluación, si tengo una rúbrica mejor, si tengo una lista de cotejo, y te pido que mires la propuesta de tu compañero atendiendo a esto que estamos buscando, que es la capacidad de establecer relaciones entre conceptos, demás. Eso, digo, para poder después ahí articular con la calificación. O sea, la calificación, digo, está complicada en estos momentos, digo, y que, digo, voy a decir algo en voz baja, total, no escuchan muchos. Me preocupa un poco menos. Me preocupa que aprendan, me preocupa lo que hablamos de que sientan que están en un marco de colaboración, que aprendan algunos valores que tienen que ver con la solidaridad, con estar con el otro, y en ese sentido, digo, se me ocurren algunas prácticas que podrían también ser consideradas en la certificación, en la calificación. Imaginen que chicos de 5º año le explican matemática a chicos de 1er año. Y ustedes y todos sabemos que quien tiene capacidad de explicar algo a otro es porque comprendió bien eso. Entonces, ¿cómo armar maravillosas redes de acompañamiento y sostén? También y ofreciendo créditos, digo, en lugar de calificación, pero que permitan certificar, ofreciendo créditos a los chicos. Bueno, ¿quién se ofrece para enseñar, no sé, teoremas? ¿Quién se ofrece para enseñar, ¿no? Y me parece que se puede armar una red adentro de las instituciones públicas, privadas, de la privada a la pública, de la pública entre sí, o sea, me parece que se pueden abrir múltiples canales, más digo, sumando a la televisión, a la radio, sumando a todo, pero me parece que aprender de otros no es simplemente yo le enseño a mi compañero de banco, de mi misma división, sino, bueno, armemos entre los más grandes y los más chicos también tienen cosas para enseñarle a los más grandes, digo, me parece que se puede pensar en eso. Y lo último de la calificación, digo, si yo les propongo a mis estudiantes algunas tareas, lo que yo debería poder hacer es elegir cuál de esas tareas evidencia mejor lo que un estudiante aprendió. Y tomar esa tarea y sobre esa tarea trabajar el tema de la calificación, que podrá ser provisoria la calificación, digo, para el momento que podamos volver a estar en las aulas y poder revisar eso, pero me parece que si uno acompaña más el recorrido y el proceso y los alumnos pueden realizar ellos mismos sus procesos de cómo están aprendiendo, de qué están aprendiendo,
vamos a cambiar también algunas prácticas de evaluación. Perfecto, gracias Rebeca. No sé si aquí tengo unas manos levantadas precisamente en el chat, no sé si Ana Chauqui está ahí o quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Hola. Ana, te escuchamos, sí. Sí. Nada, que me parece interesante el planteamiento que hace Rebeca respecto a la necesidad de una retroalimentación. Yo vivo acá al norte en Argentina, donde muchos no tienen conexión, pero he podido vivenciar que muchos de los compañeros y docentes han utilizado distintas estrategias para llegar a sus estudiantes en este momento. Y es cierto, un 70% no ha podido vincularse todavía con los chicos, pero creo que en este contexto lo importante es tener la intención, tener el compromiso de dar continuidad y contención a nuestros jóvenes y nuestros adultos, porque trabajo con adultos, y nada, simplemente felicitar a Rebeca por este gran aporte que nos hace, porque muchos docentes observo que están muy preocupados, que pasan muchos días de clase, qué calificación vamos a poner, y lo importante es generar ciertas actitudes y procesos dentro del propio núcleo familiar y de nuestros propios alumnos en relación con nosotros los docentes, ¿no? Muchas gracias, Ana, por el comentario. Voy a dar una segunda palabra, voy a dar 2 palabras más porque ya se nos está extendiendo el tiempo. Voy a dar la palabra a otra persona que pidió, Sandra Macías. No sé si, Sandra, ¿quieres comentar algo? No. Ok, muchas gracias. No. Patricia García. Sí, acá estoy. Si levantaste la mano, no sé si quieres hacer algún comentario, lo estoy No, viendo. no, agradecerle a Rebeca, bueno, yo hice un postítulo con Rebeca en la Universidad de San Andrés, y agradecerle que esto es bueno reforzar y lo voy a compartir con mis docentes. Yo soy directora en la escuela secundaria en Berazategui. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Patricia García, perdón, Jessica Bordón, si quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. No sé si me escucha. Se te escucha perfectamente. Bueno, no, yo le quería agradecer mucho a Rebeca y también, por ejemplo, yo soy estudiante del profesorado de primaria y a mí lo que también he visto en estos días son la inquietud de muchos padres. Yo creo que por ahí los chicos hoy pueden llegar, aunque les cueste, adaptarse a estas nuevas modalidades. Lo que sí he visto a muchos padres entrar en pánico, a compañeros, amigas, madres, padres, y es eso, a que a ellos les está costando más adaptarse a estas nuevas modalidades y a lo mejor también como, no sé, darles tranquilidad, de como también, o como que se relajen, de que de a poco nos vamos a ir adaptando todos, no sé, es algo que eso es lo que he visto mucho en estos últimos días. Ok, muchas gracias. Rebeca, no sé si quieres comentar sobre las palabras que han dado. Estamos aprendiendo todos los días, o sea, es nuevo para todos. No tenemos respuestas prearmadas, me parece que es una construcción, me parece que tenemos que aprender a escucharnos, a conversar, a probar recursos, estrategias, a reconocer quién necesita más ayuda que quién. Me parece que digamos, estamos en un camino difícil, pero al mismo tiempo me parece que nos tiene que servir para pensar, nos tiene que servir para acompañarnos, nos tiene que servir para entender que algunos la están pasando peor que otros y que tenemos que pensar en distintas cosas para distintos
estudiantes. Claro que los papás están preocupados, pero no solamente por el aprendizaje, digo, estamos preocupados todos por todo el contexto, estamos preocupados por tantas cosas, con lo cual es entendible y nada, creo que estamos haciendo muchas cosas, todos los educadores, cada uno de su lugar, intentando, como decía la colega antes, llegar a todas las casas, y maravilloso cuando uno dice, llegué a un alumno más, encontré a otro más, pude hablar por teléfono con este otro. Me parece que es una construcción día a día, y vamos aprendiendo, y yo creo que seguramente vamos a salir fortalecidos en los aprendizajes que hagamos en este tiempo, con toda la dificultad, porque nada de lo que estamos haciendo es sencillo para nadie. Digo, ni para los políticos en su rol, ni para los maestros, ni para la gente de salud. Digo, estamos realmente aprendiendo, pero me parece que sabemos mucho, cada uno de nosotros, con su historia, con su formación, y sobre todo, y lo vuelvo a repetir, con no estar solos, ¿no? Hay que buscar todo el tiempo con quién puedo dialogar, con quién me es más fácil conversar, compartir la idea que tengo, el criterio que tengo de evaluación. Realmente me parece que esto es lo que más nos ayuda. No hay receta escrita de qué hacer con el coronavirus y sus consecuencias. Gracias, Rebeca. Voy a tomar, y en honor al tiempo, voy a tomar dos últimas palabras. Voy a dar la palabra a Julio, que tiene las manos levantadas, y así ya, por favor, ahí cerramos en su intervención o pregunta muy, muy rápida, por favor. Julio, di la palabra. ¿Bien? Ahí, Julio, sí, perfecto, que tenía la mano levantada. Dale, Julio. Desde Buenos Aires, Lomas de Zamora, el Instituto 103. Había leído sobre los 7 saberes necesarios de los profesores de hoy día, y una de las partes decía trabajar con la incertidumbre, y creo que es el momento que vivimos todos, ¿no? La incertidumbre y cómo nosotros estamos acostumbrados a las certezas, y hoy día se viene un momento de incertidumbre. Cómo esto puede impactar en nuestra, digamos, post-formación a partir de este momento. Sí, claro. Creo que la incertidumbre podría ser la palabra que nos atraviesa en estas semanas. Y creo que contra la incertidumbre lo mejor es pensar. Lo mejor es pensar y pensar con otros, porque no tenemos una respuesta, ¿no? Con lo cual, sí, estamos en zona de incertidumbre, y vamos construyendo respuestas que vamos compartiendo, que vamos probando, que vamos diciendo, a mí me funcionó esto, qué bueno, tal vez lo comparto para que lo prueben, a mí esto no me funcionó, pero igual lo comparto porque tal vez a otros sí. Y estamos aprendiendo mucho de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes también nos están enseñando muchísimas cosas, con lo que dicen, con lo que hacen, con lo que nos comparten, con lo que nos preguntan. Con lo cual, sí, nos está atravesando la incertidumbre. Bueno, muchísimas gracias, Rebeca. Quiero agradecer a todos los asistentes. Generó mucho interés este webinar, porque precisamente es diría yo que es una de las prácticas que más nos convoca, o de esas digamos, de los temas que más nos convoca probablemente en la interacción maestra, estudiante, y particularmente en momentos de alta incertidumbre como esta. Así que bueno, vamos a tomar la palabra y vamos a recopilar las distintas preguntas que están ahí, y vamos a hacer quizás un pequeño audio, precisamente para poder responderlas todas. Con audiencias tan grandes es muy difícil dar muchas palabras, ya que quedan sobre 800 personas en el webinar, y básicamente desde Suma, decir las dos últimas cosas, agradecer profundamente a Rebeca. Ha sido para nosotros un trabajo increíble, el poder trabajar precisamente en los temas de retroalimentación, contar con tu experiencia, con tu sabiduría, con tu conocimiento en estas materias, que creemos que es una de las cuestiones fundamentales que hay que precisamente diseminar, hay que llevar los docentes a la región precisamente para
poder avanzar precisamente en los temas de calidad, de cuidado, de inclusión, de equidad, que son los principios que nos están moviendo. Entonces, te agradezco, Rebeca, el tiempo, la generosidad por sobre todo, la generosidad de estar siempre disponible para poder participar en este tipo de instancias. Y lo segundo es que vamos a seguir intentando ofrecer otras perspectivas, temáticas, con otros especialistas de la región, así que vamos a estar en comunicación con el grupo que ya participó en este webinar, y con el resto, digamos, de las plataformas que tenemos, comunicando y avisando cuándo vamos a volver a hacer un seminario de este tipo. Pero será pronto, así que estamos en ese proceso, para lidiar con la incertidumbre y avanzar, digamos, precisamente en el acompañamiento. Rebeca, no sé si quieres decir algo. No, despedirme, la verdad que estoy viendo por chat a colegas de tantos lugares de nuestro país y de Latinoamérica, mandarles un abrazo enorme a cada uno, decirles cuídense mucho, cuidémonos entre todos, y sigamos en esta tarea que por algo la hemos elegido apasionadamente, y no me arrepiento de haber elegido la educación, y creo que cada uno de los que está del otro lado seguramente piensa igual, así que sigamos trabajando para una mejor educación, cuídense mucho, cuidémonos todos y seguimos en contacto. Gracias Dante, gracias Suma por el trabajo increíble para comunicarnos, que fue costoso. Sí, costoso, pero finalmente resultó. Ok, muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Un abrazo a todos. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.